Soy el pastor Juan José Gil. Seguimos hablando de guerras, pues consciente de la situación mundial, que bueno, está, como sabemos, totalmente amenazada por cuestiones bélicas, como está ocurriendo, como ya sabemos, en la guerra de Ucrania, en la guerra entre Rusia y, yo diría, y Occidente. Y, por supuesto, hay otras guerras que las tenemos ahí en las noticias. Esta explosión que ha habido de violencia en Gaza de parte de las milicias de Hamas y todo esto, ¿no? Que es una guerra que está ahí siempre latente, ya lo sabemos. Que no sabemos si eso va a tener alguna vez solución, excepto que algo ocurra que detenga no solamente esa guerra, sino todas las guerras. Ya sabemos más o menos por dónde va la cosa con respecto al origen de las guerras, por qué comienzan las guerras, a dónde conducen las guerras y demás, ¿no? La historia, alguien dijo, algún historiador dijo que la historia de la humanidad era como una enorme guerra que estaba salpicada, podríamos decir, bueno, pues por algunas amnistías, mm, algunos pactos de paz. Se podría considerar así, pero la guerra ha sido una constante, quiero decir, no se puede desligar la historia de la humanidad de la historia de sus guerras. En la antigüedad ha habido enormes batallas, enormes conflictos. Sin ir más lejos, en la propia Biblia se enumeran cientos de guerras, algunas de ellas con cientos de miles de víctimas. No estamos hablando de nada nuevo. Fijaros que el periodo anterior al diluvio, que fueron aproximadamente 2000 años, desde lo que conocemos como la creación del ser humano en el jardín para habitar el jardín del Edén, hasta el arca de Noé y el diluvio universal. En ese periodo se dice que la violencia del ser humano y por supuesto de toda la sociedad de aquella época, no sabemos cuántos millones de personas habría, pero en 2000 años da tiempo para que nazcan unos cuantos millones. Entonces, nos dice que la tierra estaba llena de violencia. Eso significa guerra. Ya desde el principio tenemos el caso de Caín y Abel, dos hermanos de una familia que quizá en ese tiempo consistía en muy poquitos miembros, pero ya uno se había levantado contra el otro y lo había matado. La primera guerra familiar que se podría considerar de toda la historia. Quizá, como dicen algunos, el germen, la semilla o el origen de todas las guerras que vendrían después. La cuestión es que en ese periodo, y esa es una de las razones por las que Dios mandó el diluvio, es que la violencia cubría la tierra. Nos dice así el Génesis capítulo 6 que la maldad de los hombres era tanta que todo el pensamiento estaba impregnado de violencia. Bueno, con una humanidad así no es de extrañar que se acaben matando unos a otros, pero antes de que eso ocurra, Dios va a intervenir y va a salvar a un grupo que puedan continuar, gente de paz, que puedan continuar y darle una nueva oportunidad al género humano. Pero bueno, ahí está lo que podríamos llamar el germen, la simiente de todas las guerras en la humanidad. Las guerras no cesaron ahí, las guerras iban a continuar durante toda la historia. La primera guerra de la que se tiene algo así como una crónica escrita son las guerras de Sumeria. Sabemos que Sumeria, allá en las llanuras de la
de la desembocadura o las desembocaduras del río Tigris y Éufrates. Como sabemos, eso se corresponde ahora a Irak. Bueno, pues en esas llanuras es donde se había construido la Torre de Babel y donde se habían edificado unas cuantas ciudades bajo la dirección de Nimrod después del diluvio. Esas ciudades no tardaron en competir por los territorios, por la producción, es decir, los recursos naturales. El Tigris y el Éufrates regaban aquellas tierras de una manera que podríamos considerar casi extremadamente fértil y rica. Así que quizá fueron esas riquezas, esa acumulación de bienes, lo que movía a los habitantes de aquellas regiones a enfrentarse en la guerra, quizá por la codicia. El apóstol Santiago en su carta universal, en el capítulo 4, nos habla de las guerras, con aquella pregunta, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Y se mencionan algunos pecados, problemas de la humanidad, y uno de ellos es la codicia. Y otro es no buscar la paz, no buscar a Dios, no buscar la concordia, no buscar el amar al prójimo, el compartir. Y ahí se forma ese germen de la guerra. Fijaros, en España, solamente en España, sin contar las guerras antiguas, es decir, antes de que España fuera una nación consolidada con una unidad completa, podríamos decir una unidad homogénea. Eso sería en el siglo, a finales del siglo XV, con los reyes católicos. Fue cuando finalmente acabaron las muchísimas cientos de guerras que hubo en esos 700 y pico de años de la ocupación musulmana de la península ibérica, claro. Entonces, sin contar todas esas guerras, sin contar las guerras romanas, las guerras fenicias, las guerras cartagineses, las guerras griegas, las guerras íberas, sin contar ni siquiera todo lo que vendría después, como las guerras de godos, visigodos, después del Imperio Romano. O sea, estaríamos hablando seguramente de miles de guerras. Ahora, solamente desde el siglo XVI, cuando ya está la Casa de Austria, la Casa Monárquica de Austria, gobernando en España, recordamos que después de los Reyes Católicos es la Casa de Austria con Carlos V de Alemania y primero de España, el que iba a comenzar esa dinastía de reinado de lo que iba a ser el Imperio Español. Bueno, pues solamente en ese periodo, estamos hablando de pocos siglos, ya hubieron más de 70 guerras. Estamos hablando de España. 70 guerras en las que España estuvo, más de 70, en las que estuvo involucrada, o el país estuvo involucrado. Ahora, después vinieron los Borbones. También hay más de 30 guerras en el periodo de los Borbones. Después vendrían distintos periodos entre el final de la monarquía borbona, las repúblicas, las luchas por la restauración, en fin, una serie de guerras hasta la Guerra Civil Española. Fueron más de 30 guerras. Fijaros, solamente desde el siglo XVI estamos hablando de aproximadamente 130 guerras solo en España. Bueno, pues con razón vemos que la humanidad, la historia de la humanidad y las guerras han ido estrechamente ligadas. Es decir, la naturaleza humana, contaminada por el pecado, contaminada por la codicia y todo lo demás,
conduce a la guerra. Y por más que se persiga la paz, por más que se haya puesto a las Naciones Unidas supuestamente como freno para las guerras, estas no han cesado. Solo en el siglo XX tenemos dos grandes guerras mundiales. La primera con 10 millones de muertos y muchísimos más de heridos. La Segunda Guerra Mundial, que hay 50 millones de muertos, se dice, y también otros tantos o más de heridos. Después las guerras que podríamos considerar ideológicas, por ejemplo, las guerras provocadas por el levantamiento y la propagación del comunismo, ya se cifran en más de 100 millones de muertos. Entonces estamos hablando de grandes perturbaciones sociales, grandes masacres, enorme violencia, destrucciones masivas de ciudades, de regiones, de países incluso. Estamos hablando de que las guerras no han cesado y al parecer no tienen intención ninguna. Si luego nos vamos a las guerras actuales o incluso en el Apocalipsis o en el profeta Daniel, cuando se nos habla del anticristo, el otro día lo estábamos citando, no cesan las guerras. Las guerras del anticristo van a ser numerosas. Hoy día quizá la guerra se haya ampliado en su sentido, porque lo que conocemos en la historia, aunque el trasfondo pueda ser diferente, son las guerras de campo de batalla, las guerras violentas de hombre contra hombre, de ejército contra ejército, por supuesto muy sangrientas, y eso ha ido de alguna forma diluyéndose, si se puede mencionar ese concepto en medio de una guerra, pero se ha ido de alguna forma suavizando. Y ya hablamos de otras guerras, hablamos de guerras económicas o guerras por el petróleo, por ejemplo. Hablamos de guerras políticas, la Guerra Fría. Hablamos de guerras que no se concentran en un campo de batalla, en un frente de lucha, sino que están extendiéndose hasta el punto de convertirse en guerras internacionales, no sé si se les puede decir mundiales, pero como mínimo internacionales, en donde varios bloques políticos se enfrentan no a nivel de campo de batalla, sino a otros niveles como la economía, la política, muchas cosas más, porque hoy día se habla de guerra de sexos, se ha llevado la guerra, aunque siempre estuvo también, pero se ha llevado la guerra a un nivel incluso muy familiar, guerra de género, se habla de guerras que se están librando muchas veces en la propia casa, en la propia familia. Entonces, ¿qué son todas esas guerras? Guerras ideológicas, guerra, por supuesto, de recursos, en fin, ¿qué es todo eso? Bueno, pues podríamos considerarlo que no dejan de ser guerras, es decir, hay una confrontación, hay intereses de por medio y hay una lucha en la que siempre hay víctimas. Y cuando digo víctimas, no estoy hablando de que haya derramamiento de sangre, por lo menos no como en una guerra normal. No estoy hablando de que haya muertos tirados en un campo de batalla. Pero sí que hay víctimas, hay muchísimas familias que se quedan sin trabajo, familias que discuten entre sí, ahí intervienen al estilo de Caín y Abel, pues esas guerras familiares o a veces se les llama guerras de género o guerras domésticas, en fin, o violencia doméstica, o violencia de género. ¿Sabes? En la escritura, cuando
ya por supuesto teniendo como referencia la guerra familiar entre Caín y Abel. ¿Sabes? Jesús, cuando manda a sus discípulos, lo leemos en Mateo 10, cuando manda a sus discípulos a predicar el Evangelio, les advierte, cuidado porque se va a levantar oposición, persecución, guerra contra vosotros. E incluso Jesús llega a mencionar que los hijos se levantarán contra los padres, viceversa, los padres contra los hijos. Las guerras familiares van a estar presentes simplemente con la predicación del Evangelio. No sé si eso se puede considerar guerras religiosas, que también las ha habido muchas a lo largo de la historia. De hecho, casi todas las guerras de la antigüedad, estoy hablando del Imperio griego, del Imperio romano, por supuesto de los imperios sumerios, de Babilonia, de Asiria, todos estos imperios tenían un trasfondo religioso. Quiero decir, de una forma u otra, el sistema religioso de ese tiempo, de esa época, que contaba con sus sacerdotes, también sus adivinos o sus profetas, siempre hacían que los dioses estuvieran involucrados. Son los dioses los que decían cuándo se empezaba la guerra o quién iba a ser el bando ganador, o en fin. Todas estas cosas que son bastante familiares cuando nos metemos en los entresijos de por qué se daban las guerras en esos siglos. Estamos hablando, por supuesto, de hace milenios. Bueno, pues las guerras religiosas se han mantenido hasta hoy. De hecho, los conflictos actuales entre Israel y Gaza, por ejemplo, pues muchos los consideran una guerra religiosa entre el sionismo y el islamismo, por ejemplo. Pero hemos tenido otras guerras entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, en fin. Jesús dijo que habría muchos oponentes contra el Evangelio y que se levantarían en guerra contra los apóstoles, los evangelizadores, y que causarían grandes persecuciones. Así que ahí tenemos ya, fijaros, hace 2000 años, Jesús entreviendo el futuro o visualizando, viendo el futuro, estaba observando que efectivamente esas guerras vendrían, esa oposición vendría. Fijaros cuando Jesús está viendo precisamente el tiempo final o el tiempo que conocemos como de la bestia, del anticristo. Nos lo está narrando el Evangelio en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17, Lucas 21. Ahí en esos capítulos estamos viendo cómo sería la situación social en esos años. Y Mateo 24, por ejemplo, nos da la referencia de que se aumentaría la maldad, con lo cual el amor de muchos se enfriaría. ¿Y eso qué significaría? Significaría que de nuevo la sociedad se agitaba, provocando lo de siempre, guerras, ya sean religiosas, ya sean económicas, ya sean de cualquier tipo. Pero ahí están las guerras del fin, las guerras del fin del mundo. Las guerras del fin del mundo que acabarán con Armagedón van a ser muchas y muy numerosas. Desde lo que Jesús menciona como principio de dolores, ya incluye guerras y rumores de guerras. Ahí mismo en Mateo 24, Marcos 13 también, en Lucas 17. Guerras y rumores de guerras. Es decir, van a estar presentes en todo momento y van a estar presentes hasta la última de las grandes batallas, la batalla de Armagedón. Con respecto a las guerras familiares, ¿sabes? Algunos hermanos me dicen,
mira, queremos hacer esto. Algunos dicen estar convencidos de que lo mejor es salir de las ciudades, queremos mudarnos al campo, queremos alejarnos de los conflictos sociales, la inseguridad, en fin, todo lo que sabemos que ocurre muchas veces en las ciudades. Y queremos estar en el campo y queremos sentirnos a salvo y queremos salir de todas esas influencias, no solo por la violencia en este sentido, sino por las muchas guerras que hay, las guerras como yo ya he citado anteriormente. Entonces, tenemos un conflicto en casa y es que yo me quiero ir, pero mi esposo, mi esposa no me quiere acompañar, o nos queremos ir la pareja, pero los hijos no quieren, o me quiero ir como hijo, como hija, pero mis padres se oponen. O, ¿sabes? Cuando esto ocurre, también, por supuesto, estamos hablando de una confrontación en el seno familiar. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto, por ejemplo, si yo me quiero ir a vivir en el campo, en la montaña, en una selva, en un desierto donde haya pensado que voy a estar mejor, más tranquilo? Pero la familia se opone, ¿qué debería de hacer? Bueno, mucho va a depender de las circunstancias. Si la familia ya está compuesta por gente mayor de edad que ya tienen su vida, pues seguramente habrá menos conflicto. Otra cosa es cuando hay adolescentes, hay quizá familias que viven juntas y que se están ayudando, apoyando mutuamente, y si alguien se va, pues se provoca un conflicto de que vaya, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos las vamos a arreglar? Entonces, cada caso tiene su situación particular y hay que tenerlo en cuenta. Yo diría, especialmente cuando es una persona sola que quiere salir, quizá por razones de supervivencia, por razones de tranquilidad, quiere salir del seno familiar. No te vayas solo, no pelees esta guerra tú solo. Convence a tu familia de que te acompañe y si no lo logras, consíguete otro núcleo familiar o pseudofamiliar, es decir, que sean, por ejemplo, hermanos en la fe, o que sean personas que piensan como tú y que podéis conquistar ese plan, ese proyecto juntos. Porque va a haber dificultades, va a haber problemas y los vais a tener que resolver. Entonces, no pelees la guerra tú solo, no te vayas tú solo, no trates de conquistar ese territorio tú solo. Ese es mi consejo. Pero sobre todo, estemos en oración, porque fijaros cuál es la situación, cómo están las cosas. Nunca como antes había hecho tanta falta el buscar a Dios. Buscad mi rostro, leemos en el Salmo 27. El Espíritu Santo sigue tocándonos, llegando a nuestro corazón con este anhelo de buscar mi rostro, eso que sentía el rey David, tengo que buscar el rostro de Dios. El rey David tuvo también muchísimas guerras y él se vio en muchas dificultades, pero él sabía que tenía que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios en este tiempo más que nunca. Y os quiero dejar con esa reflexión. No vayamos por nuestra cuenta, que como mínimo estemos seguros de que Dios va con nosotros. Que el Señor os bendiga.